Vamos a terminar el libro de Daniel. Se ha ido súper rápido. Hemos entrado en cosas un poco como complejas de entender, pero hemos tratado de verlo de una manera muy simple, sin meternos en muchos problemas. Pero creo que muchas cosas están muy claras en el libro de Daniel. Y hoy vamos a ver un poco de lo que Daniel ve en la última visión. Esto viene desde el capítulo 10 del libro de Daniel y va a terminar hasta el capítulo 12 donde Daniel termina su libro. No nos dice cuándo muere. Seguramente Daniel siguió viviendo después de haber escrito estas cosas y siguió haciendo cosas en su vida y siguió caminando con el Señor y siguió teniendo experiencias en su vida, pero Daniel no escribe ya nada más. Y Daniel no escribe nada más porque ya no tiene nada más que decirnos. Después de esto último, y a veces pasa así, a veces cuando tienes una conversación con alguien y se dice algo tan claro, tan profundo, ¿no? Y se dice algo donde puedes entender y decir, ok, ya no se necesita seguir hablando, ¿no? Ya no es más, si hablamos más, la regamos, ¿no? Entonces, Daniel hace un poco eso. Después de esto que ve y después de esto que pasa en su vida, ya no tiene nada más que decir. Ya fue todo. Y simplemente Daniel se va apagando y lo que Dios le dijo queda resplandeciendo en su vida, ¿no? Y es muy, muy importante porque así debemos vivir tú y yo, ¿no? Apagándonos, diciendo no tengo nada más que decir más que lo que Dios ha dicho. Y así es como va a terminar este capítulo, Daniel. La semana pasada lo que vimos en Daniel es un poco de la profecía más exacta que existe en la Biblia, donde abarca más de 300 años de historia y da datos demasiado específicos. Tanto que por eso el libro de Daniel recibe muchos ataques de ciertos eruditos o de personas que simplemente dicen, es que no puede ser tan exacto. No puede ser tan exacto que de tantos detalles Daniel, habiéndole escrito 500 años antes de que esto pasara, ¿no? No puede ser tan exacto. Y entonces, ok, entiendo que Daniel por sus propias fuerzas no pudiera escribir algo tan exacto, pero si es Dios quien habló con Daniel y le reveló estas cosas, ¿no? ¿Por qué no podría ser tan exacto si es Dios hablando a la vida de Daniel? Y tienes que hacerte estas preguntas. Si decimos que este libro no es verdad y que este libro seguramente se escribió después en la época donde sucedieron estas cosas, después que habían sucedido todas estas cosas, en la época de los macabeos, entonces estamos tirando la verdad de Dios a un lado y la verdad de Jesús cuando apunta al libro de Daniel y le da como el checklist diciendo este libro es verdadero. Y Jesús mismo dice en Mateo capítulo 24 eso, hablando de Daniel, el profeta Daniel. Y los hechos y acontecimientos que vimos son cosas que tenían que ver con el pueblo de Dios. Si te acuerdas, Daniel está orando por su pueblo y Dios le dice lo que va a pasar con su pueblo. Daniel tiene un deseo por ver restaurado Israel, ¿no? Porque el plan de Dios y el reino de Dios se ha establecido por fin en la tierra después de que Israel ha sufrido, después de que Israel ha desobedecido a Dios y estaban aquí siendo gobernados por Babilonia y luego por los persas. Y Daniel está orando esto y Dios le dice y le dice todo lo que va a pasar en la historia, pero vamos a ver que todo esto se cumplió en la historia y ya lo vimos la semana pasada, pero en el versículo 36 vamos a ver que hay un pequeño giro en la narrativa. Y cuando leas tu Biblia tienes que ver eso, hay pequeños giros donde posiblemente ya no está hablando de lo mismo. Y algo que pasa es que como si hubiera un cambio narrativo y un salto en el tiempo, porque mira, vamos a leer desde el versículo 35. Dice de Daniel capítulo 11,
También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y venía hablando de alguien, un importante personaje en la historia de Israel, que fue Antíoco Epífanes, que fue un gobernante, así lo describe la Biblia, despreciable. Mató muchos judíos por tener esta guerra con el otro reino. Israel quedó en medio y entonces se desquitaba cuando venía de perder contra el rey de Egipto, que era, pues venían del mismo gobierno de Grecia, que se repartieron las tierras. Venía de perder con Egipto y pasaba por Israel y se desquitaba con Israel. Y lo peor que hizo fue profanar el templo. Y puso una estatua de Zeus ahí y lo que hizo fue sacrificar un cerdo ahí, que era lo más despreciable para el pueblo de Dios. Y entonces no se pudo adorar a Dios en el templo por mucho tiempo, hasta que en la revolución de los macabeos se levantan hombres, Judas Macabeo, y entonces recuperan su independencia religiosa y limpian el templo y lo purifican, y por fin pueden seguir adorando a Dios a través del templo y de los rituales que ellos tenían. Pero vamos a ver que todo eso está escrito ahí, pero en el versículo 36 habla de un rey, pero estas cosas ya no se cumplieron en Antíoco Epífanes. Ya no está hablando de él, porque vemos que estas cosas apuntan un poco más lejos. Fíjate lo que dice el versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberberá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y algo que Antíoco Epífanes no hizo fue, aunque profanó el templo e hizo eso, él lo que hizo fue poner una estatua de su Dios, ¿no? De Zeus, pero él no se puso como Dios en el templo. Vemos que este rey del que está hablando dice que hará su voluntad, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Eso no fue algo que hizo Antíoco Epífanes, el histórico. Dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Pero fíjate esta frase, hasta que sea consumada la ira. Si leemos esto y leemos Apocalipsis y leemos toda la narrativa de la Biblia, podemos entender que la consumación de la ira viene hasta el fin de los tiempos. Hasta lo que Daniel habló de la semana 70. ¿Te acuerdas que vimos de la semana 70? Que es como si Dios hubiera detenido el reloj para con los judíos en la semana 69 y todo este tiempo de gracia que estamos viviendo se hubiera volteado hacia nosotros, hacia los gentiles, y como si el reloj se hubiera detenido así. Y solamente falta algo que se cumpla para que ese reloj otra vez se active y termine la semana 70. Y de eso está hablando Daniel. Y puedes anotar ahí Apocalipsis 13, donde habla acerca de estas cosas, y comparar y ver cómo está muy claro. Y da un salto en el tiempo del versículo 35 al 36, de venir hablando de Antíoco Epífanes a hablar al último gobernante de la tierra. El último gobernante de la tierra es del rey que está hablando aquí. Dice que él es su propio Dios, que él va a ser su propio Dios, que él se va a poner como Dios delante de los demás. Y es muy importante lo que habla Apocalipsis 13 acerca de este personaje, que es futuro, que aún no ha pasado, que será eso, el último gobernante de la tierra, que va a tener total dominio político y religioso. Que va a tener esta mentalidad de ser su propio Dios. Y dices, ¿cómo es eso? ¿Y cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo se puede alguien proclamar como el propio Dios? Y creo que no está hablando acerca de realmente una religión como tal, sino hoy en día hay un pensamiento y una idea y una mentalidad de que tú eres tu propio Dios, que tú y tus pensamientos determinan tu futuro,
que tú, si te lo propones, puedes lograr lo que tú quieras. Ahora, ese pensamiento, por supuesto que no viene de Dios. Y es un pensamiento que está incluso, que tiene cautivos las mentes de muchas personas que tienen mucha influencia hoy en día en el mundo. Entonces, posiblemente sea alguien así que no que se haga una propia religión, sino alguien que tenga una mentalidad de determinar su propio futuro, de que él sin Dios, no hay Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo decido lo que hago. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Dice que se opondrá a Dios. Se autodenominará como Dios. No solo eso, sino que vamos a ver que va a convencer a los demás para que le adoren o se rindan ante Él. Versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ahora esto es muy importante porque esta profecía tiene que ver con el pueblo judío y con el fin de los tiempos. Y esto nos da a entender que posiblemente este personaje va a ser del mismo pueblo. Porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ni del amor de las mujeres. Ahora, algunos piensan que esta persona será homosexual por lo que dice aquí, pero tal vez una traducción más exacta sería no hará caso del amado de las mujeres. Y si comparamos esto con lo que creían los judíos, es que las mujeres estaban esperando que ellas pudieran ser las escogidas por Dios para traer al Mesías a este mundo, el deseado, el Mesías. Entonces posiblemente otra traducción podría ser que repudiará la esperanza del Mesías, la que muchas mujeres esperaban ser eso, la madre del Mesías o quien traería al Mesías al mundo, o ser ese vínculo, ese canal. Y dice otra cosa, dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces es seguramente no de una manera religiosa donde se va a venir a manifestar, pero sí vamos a ver que va a tener total control y total dominio sobre esta área y sobre el área política. Dice que se levantará con todo lo que apunte a Dios. Y será un culto a su persona y hoy en día vemos eso. O sea, hoy hay cultos a personas, a personalidades. O sea, y ya no hay conciertos ahorita, pero tú podías ver un concierto de un artista muy famoso y chavitas desmayándose porque lo tienen a 50 metros, ¿no? O sea, va a ser un hombre súper carismático. Va a ser un culto a su personalidad. Un gobernante que se va así a alzar sobre todo Dios y por supuesto sobre el Dios verdadero. Versículo 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y esto puede decir tanto fortalezas militares o como poderes. No tanto como magia o esto, sino teniendo el poder de algo. Su Dios será el tener el poder. Y por supuesto que este Dios es Satanás, Dios de la guerra. Fíjate, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Algo que va a pasar con este gobernante es que se levantará ofreciendo paz al mundo. Y así para que la gente ponga su confianza en él y tener él el poder, incluso militar, de todo. Es algo que jamás hemos visto como mundo.
Ahora, piensa en esto. Esto podría ser algo que ya está en acción y no lo vemos. Podría ser que esta persona ya existe en el mundo y simplemente aún no se levanta y se pone como tal, pero ve cómo funciona el mundo hoy en día. Y estamos en medio de una pandemia mundial y se viene una crisis mundial porque no va a haber trabajo, porque la economía va a decaer, o sea, todo esto va a afectar. Imagínate que alguien se levantara, yo tengo la solución para todas las cosas. Y alguien levantara la mano y decía, yo tengo la solución, ok, denle el poder a él. No debemos de dejar de ver los tiempos que estamos viviendo y que la mesa ya está servida. O sea, la mesa ya está servida, ya está el mantel, ya está la vajilla de porcelana, ya están las copas, ya está todo. Lo único que falta es que pongan el guiso, el pavo y a cenar. Ya, o sea, el mundo está listo para esto. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Será un hombre que se sabe ganar a las personas, que será astuto para manejar el poder, sabrá ganarse a la gente, sabrá cómo comprarlos y cómo comprar eso, que le reconozcan. La adoración que él pide fácilmente podrá obtenerla haciendo tratos, dando honor al quien le reconozca, dando tierras, dando poder. Se está hablando de un gobierno mundial. Ahora, si ves y ves series o películas, muchas películas hablan acerca de esto, como que si para allá apuntara el mundo, ¿no? Ahora, esto no es una idea de Netflix, es una idea de la Biblia. Entonces piensa en eso y piensa bíblicamente hasta cuando ves una serie. Y dices, ¿cómo podría ser eso? O sea, si tú estudias un poco cómo se maneja el mundo hoy, cada vez sería más fácil de hacer eso, un gobierno mundial. Una sola moneda. Y lo que va a pasar es eso, van a entrar a este gobierno mundial y esto es lo que le llaman la semana 70 en el libro de Daniel. Y entonces la primera mitad de la semana 70 va a ser esto, un gobernante increíble que sí se va a levantar como todo Dios, pero va a ganar a muchos. Y muchos van a estar de acuerdo con él y los primeros años este hombre va a traer soluciones y va a traer paz y todos van a estar contentos con eso. Pero lo que viene en los versículos es algo empieza a pasar. Todas estas cosas van a pasar. Daniel nos habla que la semana 70 será dividida en dos partes. Tiempo y tiempo, tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, y luego otro tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y lo voy a volver a mencionar aquí. Eso es muy importante. Entonces, antes de comenzar la segunda mitad de esta semana, después de que este hombre haya hecho un pacto de paz, y muy importante, un pacto de paz con Israel, y la defenderá, y por fin Israel tendrá paz. La semana pasada hablaba un poco de eso, y hasta alguien me regañó porque expliqué mal lo del domo de hierro. Pero bueno, es una defensa que tiene Israel hoy en día, que sigue siendo atacada por sus vecinos. O sea, Israel no tiene paz. Por eso el ejército israelí es de los mejores hoy en el mundo, porque están entrenados por tanto ataque que han sufrido durante toda la historia. Pero algo que va a pasar cuando esto suceda, cuando este gobernante venga, es que por fin traerá paz a Israel. Y el pueblo
muchos de ellos pensarán que este hombre es el Mesías. Los que no creyeron que Jesús era el Mesías. Y la defenderá. Y entonces cualquiera que se meta con Israel, él levantará la mano por ellos. Ahora, Israel hoy no es porque Israel hoy no tiene paz. Pero el día que Israel tenga paz, se vienen estas cosas del versículo 40. Mira, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él. Otra cosa para ver que no está hablando de Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes era el rey del norte. En la profecía pasada, en los versículos anteriores, ¿te acuerdas? Era el rey del norte contra el rey del sur. Y Antíoco era el rey del norte y peleaba contra el rey del sur. Pero ahora vemos que el rey del sur y el rey del norte contienden contra este rey y este personaje. Otra razón más para ver que no está hablando de Antíoco, sino está hablando de una profecía futura. Ahora piensa en esto, y si puedes llegar a buscar un mapa a tu casa y ver dónde está Israel, y hablando del rey del sur, y si Israel es el centro de esta profecía, el rey del sur, para el sur está África, está Egipto, pero para el sur de Israel hay muchos musulmanes. Y para el norte de Israel está Siria, pero si te sigues más hacia adelante está Rusia. Ve quién domina el mundo hoy. Por eso te digo, la mesa ya está servida. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Quiere decir que en medio de estos primeros 3 años y medio de la última semana, que son de 7 años, va a haber paz y todo, pero de repente va a haber un gran conflicto mundial. Se levantará el rey del sur y el rey del norte contra este gobernante y contra Israel, que él está defendiendo a Israel. Y entonces, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. Otra vez, la tierra gloriosa es Israel. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esto está profetizado también en Ezequiel. Entonces, mientras está pasando esto y este hombre trae paz, naciones, y habrá un gran conflicto. Estas dos naciones o estos dos reinos se levantarán contra Israel y contra este hombre. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea, quiere decir que este hombre, aunque ha sido atacado, no será vencido por estos reinos, sino que extenderá su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto. Entonces, él nada más quería oler guerra y sangre para atacar. Era lo que estaba esperando. Versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Ahora esto es muy importante porque otra vez el centro es Israel de la historia. Y si tú ves de Israel hacia el oriente está China. Y otra vez hacia el norte Rusia o Siria. Pero dice, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, este hombre ya se ve acorralado por naciones que quieren destruir lo que este hombre está construyendo, y con gran ira va a salir a destruir a muchos. Versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Y cuando habla la Biblia aquí de los mares y diciendo otra vez el centro de Israel, está hablando del mar de Galilea y del mar Mediterráneo.
Dice, y el monte glorioso y santo, el monte de Sión. Y es como si fuera un triángulo. Y si tú vas y buscas, en medio de este triángulo que hay, está el valle de Megiddo en Israel. Quiere decir que este hombre plantará su base militar en Israel. Y por fin entonces ocupará Israel. Que esa era la idea desde el principio. Hacerse como Dios y ocupar Israel y levantarse como el falso Mesías. Y ahí tendrá su base. Dice, sigue diciendo ahí, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto la Biblia en Apocalipsis le llama la gran batalla del Armagedón o Armagedón. ¿No es la película esa viejita? Donde será una gran matanza. O sea, por eso podemos decir que estos versículos no están hablando de algo que ya pasó, sino apuntando al final, por el paralelismo que tiene con Apocalipsis. Las mismas cosas que Juan vio para el final son las mismas cosas que Daniel está viendo y le están siendo reveladas. Eso va a pasar cuando estén terminando los primeros 3 años y medio y cuando estén empezando los últimos 3 años y medio de esta última semana. Y si crees que ya estaba fea la situación, comienza lo peor. Esto que pasa en la batalla del Armagedón o Armagedón es la tercera guerra mundial. Que muchos pensaban que iba a pasar pronto, que ya hace unos años iba a empezar cuando se escuchaban rumores de guerra. O la última guerra mundial, podríamos decir. Capítulo 12. Y entonces se viene lo peor. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y está hablando del arcángel Miguel. Y algo muy importante, cuando vemos en la Biblia a Miguel, él es el que combate con Satanás. Otra vez te explicaba, no sé si has visto este meme donde parece como que Jesús y Satanás están sentados en una misma mesa haciendo fuercitas a ver quién gana, pero realmente no funciona así. O sea, Satanás no es enemigo, o sea, no es rival para Dios, más bien. No es rival. O sea, Satanás va a ser destruido en un momento a otro por la palabra del Señor, por la boca del Señor. O sea, no es rival para ellos. El Señor es Dios todopoderoso. No es como, ay, ¿quién va a ganar en la batalla? No, ya se sabe quién va a ganar, ya ganó en la cruz. Solo tienen que cumplirse las cosas. Pero entonces el que combate con Satanás es un ángel de alto rango, que es el arcángel Miguel, que es el protector de Israel. Por lo que nos dice Daniel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Mira esto, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No se compara con lo que sufrieron con Antíoco Epífanes, que mató a más de 80,000 judíos. No se compara con lo que sufrieron en la matanza del siglo XX por manos de Hitler. Dice, angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. A esto la Biblia le llama la gran tribulación, que es la segunda etapa de esta semana 70. 3 años y medio de angustia como nunca se vio. Lo que va a pasar es que este hombre y este gobernante que se había levantado para traer paz y para arropar a Israel y para que todo el mundo estuviera bien, de repente romperá el pacto con ellos y los perseguirá y tratará de acabar con todo el pueblo de Dios. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo.
Todos los que se hallen escritos en el libro. Dios le hizo esto, le dice esto a Daniel. O sea, va a haber una gran tribulación como nunca se ha visto antes, pero tienes que saber esto. O sea, aunque estén pasando esta situación como nunca la han vivido, en medio de la persecución, yo les voy a cuidar. Yo voy a estar con ustedes, yo les voy a liberar. Pero no dice que a todos, sino a todos los que se hayan escritos en el libro. Esto es los que en este tiempo decían confiar que el Mesías ya había venido y que era Jesús. Acuérdate, esta profecía tiene que ver con Israel. Dices, ¿y dónde estamos nosotros aquí? Bueno, luego te digo. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está hablando de la resurrección de los muertos. Y algo que va a pasar es eso, que los muertos en Cristo resucitarán primero y para vida. Entonces, si has perdido a un familiar en este tiempo y ha confiado en Jesús, tienes que saber que ya tiene vida eterna y un día será levantado para estar con el Señor. Pero los que no, esto es el infierno. No es que te destruyan y ya no existas y vayas a la nada, sino es separación eterna de la gracia de Dios. Separación eterna. Todo lo que es bueno que viene de Dios, sin nada de eso por la eternidad. Vergüenza y confusión perpetua. El justo o la justa retribución por tus pecados, pero por toda la eternidad. Versículo 3. Y lee este versículo y ve este versículo. En medio de todo este caos y en medio de lo que puedas sentir tu corazón, esto es una promesa no solo para el pueblo judío, sino también para nosotros. Si como que te empiezas a inquietar al escuchar estas cosas, hablando del fin de los tiempos, tranquilo. Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dios le hace esta promesa a Daniel y es una promesa también para nosotros. No importa qué pase con el mundo y no importa cómo termine y no importa que estemos en medio de una pandemia y no sabemos qué va a pasar mañana y la crisis hasta dónde va a llegar, los entendidos. Y no sé si entiendes esta palabra, los entendidos. Pero si eres entendido, sabes que esto es para ti. Los entendidos, los que saben de qué estamos hablando, los que han puesto su esperanza en Jesús, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y no solo eso, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aunque el mundo se esté consumiendo, aunque el mundo se esté cayendo, tú y yo tenemos esta promesa de Dios. No importa lo que pase. Piensa en esto, el firmamento y las estrellas. Ahora, yo leía un ejemplo. Aquí casi no celebramos. En Estados Unidos celebran con pirotecnia su independencia, el 4 de julio. A veces creo que ya empiezan a hacer así cuando celebramos nuestra independencia, pero no es como un fuego artificial. No está hablando como eso, de que un fuego artificial se ve muy bonito y explota y te llama la atención y ves, pero ¿cuánto dura? 5 segundos. No está hablando de un brillo así, sino
sino de un brillo como del resplandor del firmamento y como las estrellas, que aunque puedan ser opacadas de repente por un brillo como de un fuego artificial, siguen ahí brillando eternamente, aunque no las veas. De repente veo muchas personas y por supuesto jóvenes que les interesa tanto brillar en este mundo y que vuelcan todas sus fuerzas y vuelcan todo su ímpetu y vuelcan todo su tiempo en tratar de brillar en este mundo, en tratar de ser alguien, en tratar de que no los rechacen en este mundo, en tratar de ser importante en este mundo. Pero te das cuenta, viendo a la luz de las cosas futuras y entendiendo esto, que el cielo y tierra pasarán, o sea, el mundo como lo conocemos un día terminará. ¿Por qué quisiera ser un fuego artificial que brilla durante 5 segundos en vez de ser como una estrella que brilla por la eternidad? ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida y qué gloria estás buscando en este mundo? Mejor sé entendido de estas cosas. Lo que tienes en Jesús es gloria y vida eterna. No busques gloria en este mundo. No busques agradar a nadie en este mundo. No vale la pena. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ve eso. Y si eres entendido, tu corazón, y aquí, ¿sabes? Eso quiero. No sé cómo es, pero eso quiero. Algo que este mundo no puede ofrecerme es lo que Dios tiene para los entendidos. No pierdas tu tiempo buscando brillar en este mundo, aunque te rechacen. No trates de congraciarte con lo que manera de pensar de este mundo. Invierte tu vida en las cosas eternas, cosas que después de 1000 años, después de que esta tierra y este mundo pasen, aún sigan resplandeciendo. Enseña la justicia a la multitud, enseña quién es Dios. Con tus palabras, pero con tu vida. Sí, sigue estudiando, termina tu carrera, trabaja, cásate, ten hijos, haz tu vida, pero recuerda esto: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No pongas tus ojos en este mundo, sino en la eternidad, y vive para eso. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjate, esta profecía es del tiempo del fin. No es de acontecimientos que ya pasaron, sino hasta el fin. Dice: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Le está diciendo las características de lo que va a pasar en el tiempo. Le está diciendo: Daniel, este libro no es para el tiempo en el que tú vives, sino más para allá, más para adelante, para el fin de los tiempos. Ahora, hoy es para estos tiempos este libro. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dice: más adelante muchos llegarán a conocer estas cosas, o muchas personas buscarán respuestas acerca del mundo y de las cosas que suceden. Y aquí tienes la respuesta. Y yo, Daniel, miré, y aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ya, mira, eso lo vimos en Daniel capítulo 10, que es la misma profecía. Ya hasta se te había olvidado dónde estaba Daniel parado cuando está viendo esto. Y está ahí en el río, en el río Tigris.
Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, esto quiere decir sus dos manos, y juró por el que vive por los siglos, que será, fíjate, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es 3 años y medio. Está diciendo cuánto va a durar esta gran tribulación y esta gran angustia. Y como un juramento, este ser espiritual o este ángel está diciendo: lo juro por el que vive por los siglos, que esto solo durará 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y fíjate, Daniel, como tú tal vez en este estudio, y yo oí, mas no entendí. Y al final a lo mejor me dices: ¿sabes qué, Dani? No entendí nada. Bueno, con que hayas entendido Daniel 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Con eso. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel se pone preocupado por estas cosas y es normal que sienta preocupación por estas cosas. Pero fíjate lo que le dice el ángel. Él respondió: anda, Daniel. O sea, deja de pensar en eso, deja de pensar cuándo será y sacar cálculos y ver cómo no es en eso lo que tenemos que pensar. Terminando este estudio, no te tienes que ir con temor a tu casa y pensando: ¿cuándo va a pasar? Y meterte a internet, teorías de conspiración para el fin del mundo. No, ahí no es donde Dios quiere poner tu pensamiento. Dice, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso no te toca saberlo, Daniel. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, los entendidos. Y algo que dice es que cuando los tiempos se van acercando y cada vez estamos más cerca, es tiempo eso de ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Entonces hoy es un llamado para tu vida, para que empieces a limpiarte, emblanquecerte, purificarte y caminar como se debe con el Señor. Pero dice: los impíos procederán impíamente. Pero si nosotros hemos sido entendidos, sabremos que llega un momento de eso, de tomarnos las cosas en serio y de caminar con el Señor. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Y te acuerdas, Mateo capítulo 24, Jesús les habla acerca de esto que ya había pasado con Antíoco Epífanes, cuando pone a la estatua de Zeus y derrama la sangre de un cerdo. Pero también estaba apuntando al futuro, porque Jesús habla de la abominación desoladora. Y entonces Jesús le dice a los judíos: cuando vean lo que Daniel dijo de la abominación desoladora, huyan. Y es lo que va a pasar, que este gobernante, el que la Biblia llama como el anticristo, se va a poner en el templo y se va, por fin, cuando tenga su morada en la tierra santa, se va a poner en el templo y se va a proclamar como Dios mismo. Y eso, la abominación desoladora. Ahora, esto es importante porque entonces quiere decir que tienen que reactivar los sacrificios en Israel. Hoy, si estudias un poco de eso, o sea, no hay templo en Israel. Está una mezquita donde debería ir el templo, una mezquita musulmana. Entonces, pero ya hay un plan en Israel para volver a hacer el templo. Solo les falta algo que le llaman las cenizas de una vaca roja. ¿Y qué es eso? Bueno, no te voy a enrollar con eso. Pero solo necesitan
eso, encontrar dónde quedaron las últimas cenizas de una vaca roja para poder purificar el lugar y hacer otra vez el templo y reactivar los sacrificios. Hoy tienen todo listo, solo falta eso, que encuentren las cenizas. Pero entonces va a reactivar eso, pero después entonces cuando rompa el pacto de paz con Israel, les va a quitar el continuo sacrificio y Él se va a poner como Dios, y eso es la abominación desoladora. Pero les dice eso, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y esto lo que marca es la inminente venida o el inminente regreso del Mesías verdadero, la segunda venida del Señor. Versículo 12: bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. O sea, bienaventurado el que aguante hasta el final de todas estas cosas, cuando Jesús se ponga como rey por fin sobre la tierra y destruya con el poder de su boca al anticristo. Y es eso, Jesús vendrá a rescatarles como a su pueblo. Pero mira cómo termina ahí. Te decía, si no entendiste nada, te hiciste bolas, hay muchas cosas que no tienes todo para la información necesaria para entender de lo que está hablando. Mira cómo termina Daniel capítulo 12. Después de haberle revelado estas cosas y diciendo, como pueblo tienen que pasar por muchas cosas y un día vendrá el fin de este mundo como lo conocemos. Y un día regresará Jesús y gobernará en la tierra. Y será el reino de Dios establecido. Y por fin lo que tu alma deseaba y esperaba y anhelaba, justicia. Justicia verdadera. Será establecida en el reino de Dios. Y le hace otra promesa a Daniel. Por eso te decía, Daniel después de esto ya no tiene nada más que decir. Después de lo que Dios le dice, ya su vida no importa más. Ya no tengo nada que escribir. Ya fue dicho todo. Versículo 13. Y tú, le dice a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, Daniel. Qué promesa tan grande para Daniel poder vivir su vida sabiendo todo lo que viene en el mundo, diciéndole, Daniel, tú tranquilo. O sea, tú irás hasta el fin de tus días, descansarás, o sea, morirás, te levantarás para vida eterna, para recibir tu heredad al fin de los días. Si has puesto tu confianza en Jesús, estas cosas no deberían causar temor en tu vida, sino recordar esta promesa. Tú no te preocupes por lo que pasa en el mundo. Tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Con eso Daniel puede vivir otros 90 años con esa promesa, sin miedo, con esa esperanza tan grande. Al final de los tiempos te podrás parar y estar delante del Señor de pie y recibir lo prometido. Vida eterna, una vida plena. Gloria, la gloria de Dios.
Si tienes esto, puedes descansar en esto, en tu vida. Y si no tienes esto en tu vida, hoy puedes pedírselo al Señor. Y si yo necesito paz en mi vida, o sea, yo quiero eso. Que el mundo se caiga, pero yo quiero resplandecer y brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Y hoy escoger eso, y escoger a Jesús y confiar en Él, y caminar confiado por este mundo. Dios le dice estas cosas a Daniel, porque Daniel es un hombre que tiene una vida digna de imitar. Una vida digna de imitar incluso en nuestros tiempos. Daniel tenía muchas cosas, pero te quiero decir 3 cosas. Una relación íntima con Dios. Un deseo por ver su reino establecido en su vida, en su pueblo, en la tierra. Y una vida que buscaba agradarle siempre. ¿Te acuerdas el principio de Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Decidió mantenerse puro en un mundo totalmente impuro. Que puedas hoy hacer estas promesas tuyas y caminar confiado a lo que sigue en el mundo, siendo entendido y enseñando a otros tu esperanza y quién es Jesús. Y un día recibirás del Señor tu heredad, vida eterna. ¿Oramos? Señor, gracias por este libro, complicado, pero hermoso. Y pudimos ver lo que hiciste con un hombre que decidiste incrustar en esta etapa tan sombría del pueblo de Israel, que empezó siendo un joven y un esclavo y terminó siendo un anciano con la misma integridad con la que comenzó su caminar. Y hoy aquí, Señor, todos estos jóvenes tienen que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer con su vida? ¿Cómo van a responder a esto? ¿Cómo va a cambiar esto su vida, Señor? Que hoy los entendidos puedan purificarse, limpiarse y caminar contigo, anhelando eso. Al final este mundo pasa, pero los que entendemos, los que hemos confiado en ti, Señor, al final seguiremos de pie delante de ti. Una vida eterna, nueva. Tu gloria, paz, amor, misericordia, gracia. Que podamos caminar y regresar a casa con esta esperanza y enseñarla a otros. Y ser entendidos de los tiempos que vivimos y que todo está listo para que estas cosas comiencen. Pero nosotros esperamos en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor, en lo que tú nos has prometido, que no nos has puesto para ira, para recibir tu ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, Señor, aquí estamos. Y si hoy hay alguien aquí que necesita poner su confianza en ti, que pueda decir: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, quiero ser tuyo. Gracias por tu palabra, Señor, y por lo que haces en nosotros. Te damos gracias. Amén.